¿Qué tal amigos de la Fundación Furefa? Una vez más llegando hasta ustedes a través de sesiones de mantenimiento familiar, un espacio dirigido a los hogares donde encontramos herramientas para mejorar la calidad de nuestra convivencia, de nuestras relaciones interpersonales. Grato para nosotros es hacer este esfuerzo y aportar un granito de arena, ser una bendición para su hogar en el propósito de que sea perdurable, que sea resistente a las diferentes eventualidades que se viven en esta sociedad moderna y que afectan tanto a los hogares. Estamos desarrollando una serie que hemos titulado Un matrimonio a prueba de todo. Y hemos ya estudiado en transmisiones anteriores, emisiones anteriores en las que deseamos que usted pueda, si no ha tenido la oportunidad de ver alguna de las que ya hemos visto de este tema, pueda usted a partir de esta nueva temporada del episodio 1 de este espacio de sesiones de mantenimiento familiar, pueda usted repasar cada una de ellas o verlas. Hemos visto ya que un matrimonio a prueba de todo edifica su hogar sobre la roca, que hace referencia a valores, a principios, a una axiología clara sobre enseñanzas establecidas incluso por el creador del hogar, del matrimonio, para que podamos vivir conforme a ellas. En segundo lugar, un matrimonio a prueba de todo ejerce un amor excepcional, un amor espiritual, que es lo que lo tiene unidos, que se define con la palabra griega ágape, que hace referencia al amor que mueve a Dios o que movió a Dios a dar su vida, la vida de su Hijo por nosotros, y es el mismo amor que nos permite amar a los miembros de nuestra familia a pesar de sus imperfecciones. También estuvimos hablando acerca de que el matrimonio a prueba de todo ejerce lo que la Biblia denomina el fruto del Espíritu Santo, que es un proceso, es el resultado de un proceso que Dios por su Espíritu y su palabra obran en nuestras vidas, actuando sobre nuestro carácter para que nuestro carácter tenga las 9 características del fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, nobleza y dominio propio. También estuvimos hablando acerca de que un matrimonio a prueba de todo reconoce a Dios en su relación de pareja, lo respeta, lo honra y entiende que Dios vive dentro de ese escenario. No lo tiene como una figura decorativa, ni lo tiene como un ser a quien acudimos cuando hay incendio, sino que le damos un papel protagónico dentro del matrimonio. Hoy yo quiero que hablemos algo que hemos denominado el dominio propio. Un matrimonio a prueba de todo es un matrimonio que aplica, que ejerce, que vive algo que se llama el dominio propio. Todos nosotros los seres humanos tenemos lucha con nuestras debilidades, con nuestros apetitos. Tenemos unas características que no nos permiten ser perfectos. Tenemos gustos, tenemos preferencias. Ahora, no estoy diciendo que los gustos, las preferencias sean malas o esto. Lo que estoy diciendo con ellos es que a veces sabemos qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Y dentro de las cosas que no son correctas surge el deseo de ponerlas en práctica, de querer hacerlas. Yo sé que hacer esto es malo, pero me produce cierto placer, así que aunque sea malo, aunque no sea correcto, aunque sea tóxico para la salud, eso es lo que quiero decir con malo, que es nocivo para la salud mental, emocional, espiritual o física o incluso social, entonces aunque sea tóxico, aunque sea inadecuado, quiero practicarlo porque me produce un grado de placer y por lo tanto yo quiero experimentar ese grado de placer y me resulta más importante satisfacer ese deseo de placer que las consecuencias que se vienen por hacer aquello que no es lo más recomendable. A eso me refiero. Entonces hay dentro de nuestro ser este apetito por hacer lo que no es correcto porque produce cierto grado de satisfacción. Ahora, cuando no tenemos gobierno sobre esos apetitos, pues vamos a tener como resultado un descontrol y esto va a impactar nuestra relación de pareja. Algunas personas no tienen un control sobre sus deseos sexuales y entonces incurren fácilmente en promiscuidad, incurren fácilmente en la consulta de consumo y aún práctica de temas pornográficos, de infidelidades, y esto por supuesto golpea enormemente en la vida matrimonial.
Algunos encuentran placer en el consumo de sustancias psicoactivas y entonces pues esto también puede golpear fuertemente el matrimonio. Algunos no tienen control sobre sus actitudes, entonces tienen unas actitudes irascibles, irritables, intransigentes, dominantes, controladoras, y esto también termina haciendo muchísimos daños al matrimonio. Pero entonces estos deseos están en nosotros mismos, todos los tenemos. ¿Cómo hacemos para controlarlos cuando hay tantas personas que han tratado de controlar estos deseos y estos apetitos y no lo han logrado? Bueno, sencillamente es que necesitamos un recurso que no está en nosotros ni lo trae el cónyuge. No nos sirven los regaños y las amenazas. Si lo vuelves a hacer, me divorcio de ti, por favor te ruego, no te divorcies, no te vayas de mi casa, yo te amo, sí, pero si me amaras no harías estas cosas que me hacen tanto daño. Pero ¿qué puedo hacer? Yo trato y no lo logro. Ahí está la evidencia de la enorme necesidad de lo que se llama el dominio propio, o la también llamada templanza. Si recuerda el capítulo anterior de nuestra serie de sesiones de mantenimiento familiar, ahí estuvimos hablando de la templanza como uno de los resultados de esa agricultura espiritual que da el Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que es la templanza, esa facultad. Pues déjeme leerle otras dos citas bíblicas que nos hablan un poco de esa facultad que necesitamos para gobernar estos apetitos de los que ya hice referencia. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora nota que empieza diciendo que es Dios el que da ese espíritu en nosotros, y que ese espíritu tiene 3 características. No es de cobardía para salir corriendo, sino que tiene 3 características. Una, poder. ¿Poder en qué? Bueno, poder para emprender, poder para hacer las cosas bien, poder para resistir, poder para recuperarnos, poder para surgir en medio de las cenizas. Ese poder también es un espíritu de amor. Ese amor ágape, ese amor que me permite amar al otro a pesar de sus características. Y la tercera característica es dominio propio. Ahora, cuando usamos la expresión dominio propio, estamos hablando de gobierno de sí mismo. Ahora, el gobierno de sí mismo no es algo que logremos por nuestros propios méritos, sino por una facultad que nos da el Espíritu que Dios pone en nuestras vidas cuando lo conocemos a Él. Así que esto es una facultad dada por el Espíritu de Dios. Él nos ayuda a controlar. Usted puede imaginar, por ejemplo, un vehículo. Todos los vehículos cuentan con un timón, ¿sí? O este manubrio que llamamos. Cuando usamos el manubrio, pues hacemos que las llantas delanteras cambien de dirección a la derecha, a la izquierda o al centro, según hacia donde nosotros queremos dirigir el vehículo. Aun cuando son las llantas las que determinan a qué dirección va el vehículo, es quien tiene el timón el que define cuál es el destino del vehículo. Bueno, si se sienta alguien que está en estado alterado de conciencia por causa de la embriaguez a conducir, pues no estará con todas sus capacidades o con todos sus sentidos en condiciones óptimas para conducir el vehículo, y fácilmente puede perder el control del vehículo y estrellarse, porque su estado de alicoramiento no le permite tener todos los reflejos que debe tener para conducir apropiadamente. Bueno, el dominio propio o la templanza hace referencia al manejo de ese control en nuestras propias vidas, al correcto gobierno de nosotros mismos. Quien no gobierna sus apetitos termina siendo esclavo de ellos. Así que necesitamos del dominio propio o del gobierno del Espíritu de Dios en nuestras propias vidas, que nos da la fortaleza para poder conservar distancia y controlar esos deseos de hacer lo que no es correcto y lo que puede perjudicar a la vida familiar.
Cuando no tenemos ese recurso, pues sencillamente el hogar es muy vulnerable a pasar por situaciones de tentaciones, de irritabilidad, de consumo de sustancias y de acciones violentas, porque no controlas el carácter, y esto termina destruyendo el matrimonio. Si queremos un matrimonio a prueba de todo, necesitamos ese recurso de la templanza o del dominio propio para gobernar nuestros apetitos. Permítame leer otra referencia, particularmente acerca del enojo. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, que cuando alguien está muy enojado y recibe entonces de su interlocutor una respuesta amable, respetuosa, entonces el que está enojado ya tiende a calmarse un poco. Mientras que si la respuesta al que está enojado por parte de su interlocutor es una respuesta áspera, brusca, pues entonces lo que va a causar es mayor excitación, mayor enojo, y terminarán los dos enfrascados en una discusión de no terminar. Eso es como tratar de apagar un incendio arrojándole baldes con gasolina. No lo vas a apagar, por supuesto, lo vas a aumentar. Aquí tenemos esta situación que nos refleja este pasaje. Cuando en medio de la pareja uno de los dos está exacerbado de ánimo, está irritable, está intolerante, bueno, ¿qué debe hacer la otra persona? Ejercer el gobierno que el otro perdió. Así que si yo estoy sereno, si me mantengo prudente, si me mantengo tranquilo, donde doy mi opinión, pero en términos respetuosos y no entrando en discusiones intransigentes, más sí comprendiendo que mi pareja está en un nivel de excitación por irritabilidad que no va a durar todo el tiempo, sino que se va a calmar, y que el consejo bíblico es: debo ejercer la templanza para controlar mi respuesta hacia esa persona. Otros, por el contrario, lo que hacen es ver el enojo de otros como una ofensa para sí mismo, y entonces lo toman de manera susceptible, lo toman de manera personal y reaccionan ante el enojo del otro y entran en la discusión, y así entramos en episodios de violencia verbal, psicológica e incluso física, que hace tanto daño en el matrimonio y que afecta severamente a los niños, porque estamos intoxicando el ambiente familiar que debería ser de muy buena calidad para nosotros como padres y esposos y para los niños, pero lo estamos intoxicando con una inadecuada actitud. Así que cuando ejerzo el dominio propio o la templanza, cuando le permito al Espíritu Santo sentarse en el timón de mis emociones para que controle mis actitudes, tendré mayor capacidad de tener serenidad para los momentos difíciles de mi relación con mi cónyuge. Y eso hará que nos podamos mirar con respeto. Cuando estamos con los ánimos exacerbados, cuando estamos irritables, perdemos la capacidad de interpretar, de percibir correctamente las cosas, y entramos en suspicacias y entramos en interpretar las cosas y decimos cosas como: usted hace esto es por mortificarme, usted lo hace con mala intención, y terminamos diciendo cosas que son blasfemias en algunos casos, que son dolorosas, hirientes, maltratantes. Terminamos haciendo tanto dolor, tanto daño en la vida emocional, en la vida psicológica de nuestros seres queridos, y después lamentamos: qué pena, yo estaba muy enojado. Pero el enojo, en ningún enojo justifica que yo tenga que maltratar verbal, física o psicológicamente a alguno de los miembros de mi familia. Yo, si quiero tener una verdadera y correcta actitud en mi hogar, no debo tratar de buscar el control del hogar primero. Debo primero controlarme a mí mismo, controlar mis actitudes, mis palabras, mis reacciones, mis respuestas a los eventos difíciles que se dan al interior del hogar. Cuando no tenemos esta actitud de gobierno y de control sobre nosotros mismos, el resultado final va a ser daños emocionales,
daños psicológicos, daños que van a hacer que nuestro cónyuge considere quedarme en esta condición es seguir siendo maltratado, seguir cayendo en el irrespeto de mi pareja porque prefirió acceder a conductas, dejarse gobernar por sus propios apetitos, y eso me está haciendo mucho daño. Sigo en esta condición, no es recomendable, hay que cambiar eso. Pero si mi pareja ni siquiera le importa gobernar eso, bueno, esto va a hacer mucho daño. Tiene que poner un punto, llevar la situación a un punto crítico. Ok, si decides no corregir esto y yo voy a estar en un escenario que resulta ser tóxico y peligroso, pues solo tenemos dos opciones: o seguimos igual o acabamos con esto. Si decidimos acabar con esto, entonces tenemos dos opciones para salir de esta situación: o esto se acaba con el divorcio, o esto se resuelve en un proceso de restauración familiar donde aprendemos a controlar, a gobernar nuestros apetitos desordenados, nuestras pasiones desordenadas, nuestro mal carácter, y corregimos esto para ofrecerle a nuestro cónyuge y a los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos, un ambiente armonioso y saludable para ellos. Así que esta es nuestra responsabilidad: que nuestro hogar sea gobernado por el dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Hasta aquí este episodio. Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.